Buenas tardes, ¿no? Teníamos un problema aquí en mi cuadra con la señal del internet, pero ya se ha solucionado, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de seguido la clase para efecto de poder eh, terminar, ¿no? Entonces estábamos revisando los conceptos del derecho, ¿no? La última clase y habíamos quedado, habíamos estado viendo lo que señala Emmanuel Kant, lo que señala Hans Kelsen, lo que señala John Locke. Bueno, ahí habíamos terminado, ¿no? El, que son, mantienen unas visiones positivistas del derecho. No vamos a ir continuando, ¿no? Para poder, vamos retomando desde Hans Kelsen, ¿no? Y no se olviden poner su nombre en el chat grupal, como siempre, para poder contabilizar también la asistencia, ¿no? Entonces, el, como estábamos diciendo, ¿no? Bueno, Hans Kelsen, ¿no? Considera el derecho como objeto del conocimiento jurídico, ¿no? Que es un sistema de juicios. Entonces, no es un sistema de órdenes, ¿verdad? O de imperativos, como señalaban otros filósofos, sino que es más bien un juicio de, entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y las consecuencias jurídicas de mis actos, ¿no? Entonces, todo derecho para que es un sistema de normas, o sea, de enunciados, pero de forma variada, en los que se manifiesta el derecho. No son solamente órdenes que regulan la conducta general, sino que más bien está compuesto por otro tipo de normas que son, bueno, van más allá de las órdenes, ¿verdad? Y como por ejemplo las normas que otorgan atribuciones, las normas que establecen plazos, que establecen procedimientos, ¿no? Que no tienen, digamos, esa esencia de regular la conducta de la generalidad. Ahora, estas, eh, estas normas, ¿verdad? Eh, aparte de leyes y reglamentos, también señala Hans Kelsen que se manifiestan a través de las sentencias de los tribunales, ¿no? Y también en los actos de los particulares, de otras maneras que varían según los distintos sistemas, ¿no? Entonces, también los actos de los particulares crean normas, ¿verdad? El juez crea normas con las sentencias, pero son normas para los demandantes, los demandados, los terceros interesados y sus herederos, ¿verdad? Porque una vez que se resuelve el proceso, todos estos van a tener que hacer caso a lo que señala la sentencia, ¿verdad? Siempre y cuando ya no se pueda apelar, ¿no? Y digamos, los actos de los particulares también pueden crear normas, pero con carácter mucho más limitado, ¿no? Todos saben y conocen el dicho que es popular, que señala que el, el contrato es ley entre las partes, ¿verdad? Y eso es verdad cuando las personas se realizan un acuerdo, ¿verdad? Tienen que tener presente que los derechos patrimoniales, no los derechos humanos, ¿verdad? Porque esos no se pueden acordar ni contratar, ni renunciar, ¿no? Sino que los derechos patrimoniales, por ejemplo, del dinero, de los bienes y de todo eso, ¿no? Son de libre disposición, entonces ustedes pueden contratar como les dé la gana, ustedes pueden prestar con interés, prestar sin interés, pueden exigir garantía o pueden ofrecer alguna garantía o no en su caso, ¿verdad? El plazo lo deciden entre ustedes, ¿no? La forma de pago, el lugar de pago, si quieres que te pague en tal lugar, a tal hora, ¿no? También se pone todo lo que se va a realizar en los contratos, así que, y es así como se van a cumplir esas obligaciones a cabalidad dentro de los términos del contrato, por lo que es también una ley entre partes, ¿no? Eh, y también forma parte del derecho de acuerdo a la concepción de Hans Kelsen, ¿no? Ahora, también contempla el derecho como un ordenamiento que tiene como característica la coacción, o sea, el ser obligatorio. Y esto deriva de la facultad de imponer una sanción al incumplimiento de las normas, ¿no? Al incumplimiento de las sentencias existe una sanción, al incumplimiento de las leyes lo propio, al incumplimiento de los reglamentos también, y al incumplimiento de los contratos igual, ¿verdad? Solamente que
inicio un proceso por incumplimiento de contrato y pido que cumplan, que me resarzan los daños y que se haga un resarcimiento de daños y perjuicios, o en su caso, que se deje sin efecto el contrato y todo vuelva a la realidad, se retrotrae. Entonces, por ejemplo, me devuelvan lo que he adelantado, ¿no? Ahora, de acuerdo a Hans Kelsen, ¿no? El derecho como norma jurídica es un juicio hipotético. Entonces, no es un imperativo, no es una orden, ¿verdad? Aunque sí hay normas de este tipo, pero el derecho abarca muchos más tipos de regulaciones, ¿no? Entonces, este juicio hipotético es algo que supuestamente va a pasar, ¿verdad? Y si supuestamente pasa lo que hipotéticamente decimos que tal vez va a pasar, entonces tiene que hipotéticamente también darse una consecuencia determinada, ¿verdad? Y eso, según Hans Kelsen, es lo que hace a las normas jurídicas, ¿no? Entonces, este juicio hipotético, digamos, el, eh, describe un propósito en términos, dice, de medio a fin, ¿no? Sino que le interpreta como una suposición sin pruebas de imponer, que impone un deber ser, ¿no? Entonces, este juicio hipotético, como dice Hans Kelsen, ¿no? Eh, o estas normas que están construidas por juicios hipotéticos, no es un fin en sí mismo, ¿verdad? No, no es el fin cumplir la ley determinada, sino que es un medio para un fin, ¿verdad? La ley existe, los castigos al incumplimiento existen para poder apuntar tal vez al ideal de justicia, ¿no? Para que la vida en sociedad sea más llevadera, para que sea más justa, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Pero no es un fin en sí mismo la ley, ¿verdad? Es solamente un medio para un fin. Entonces, el esquema que se aplica, o la hermenéutica que se aplica, digamos, para estos juicios hipotéticos, es este que está entre las comillas, que señala, si es A, entonces B debe ser, ¿no? A es digamos, la hipótesis, ¿verdad? Y B es el resultado si siempre y cuando la hipótesis se confirme, ¿verdad? Entonces, si se da A, entonces B deberá darse, pues, ¿no? B debe ser, ¿no? Como por ejemplo, el Estado no te obliga a vos a que vendas, ¿verdad? No te obliga a que obtengas utilidad, no, no te obliga a nada de eso, ¿no? Pero te dice, si tú vendes, ¿verdad? O no, si tú vendes, vas a pagar el IVA, ¿no? Entonces, eso todavía no se ha concretado, ¿verdad? Es solamente un juicio hipotético. En caso de que vendas, ¿no? Si se cumple la hipótesis de que tú vendas, ¿verdad? Entonces, este hipotético resultado de pagar impuestos va a tener que materializarse, ¿no? Y sin intervención alguna del Estado, vos decides hacer una actividad económica y vendes bienes, ¿verdad? Entonces, se confirma la hipótesis, ¿verdad? A, que hace que señala que todo el que venda va a pagar impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Se da la consecuencia B, ¿no? Innegablemente, ¿no? O sea, vas a pagar impuestos, ¿no? Y ese es el esquema que sigue los juicios hipotéticos de Hans Kelsen, ¿no? Entonces, también señala que solamente por intermedio del elemento de la coacción, el concepto del derecho se distingue claramente de cualquier otro ordenamiento social, ¿no? Entonces puede haber cualquier otro tipo de ordenamientos, pero solamente el derecho es obligatorio en su acatamiento y puede imponer legítimamente sanciones, ¿verdad? Porque al crear el Estado le hemos otorgado ese poder a los que están ejerciendo el poder, ¿no? De, que está que están al mando del Estado y que está dividido en los órganos, ¿verdad? Y que cada uno ejerce sus funciones para poder vivir plenamente en sociedad. Así que si el derecho no obligaría, no fuera obligatorio, sino amenazaría con una sanción a su incumplimiento, entonces sería como la moral, como la conciencia, ¿verdad? El que quiere acata y el que no quiere no acata y no podría uno reclamar
el incumplimiento a una institución porque no existe sanción, pues, ¿no? ¿Qué vas a reclamar? ¿Qué le van a imponer si no hay sanción? Entonces, lo que devendría sería una anarquía jurídica, ¿no? Entonces, con la incorporación de la coacción, o sea, del elemento obligatorio, ¿verdad? Los ordenamientos designados como derechos se convierten en un factor importante para el conocimiento de las relaciones sociales, ¿no? Como es obligatorio comportarse de una manera, ya sabes qué es lo que tienes que hacer en la calle cuando estés interactuando con las demás personas que viven en sociedad, ¿verdad? No les puedes robar, no les puedes injuriar, calumniar, ¿verdad? No les puedes amenazar. eh, no puedes ir en tu auto así contra flecha a la avenida Heroína solamente porque digas que tienes derecho a la libre circulación, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todas esas normas, ¿verdad? Todas esas reglas para poder relacionarnos en sociedad, ¿no? Para poder establecer relaciones sociales y relaciones con consecuencias jurídicas. Ahora, también señala Hans Kelsen que la ciencia jurídica no es competente para decir si una norma es constitucional o no. No. Y entonces esta característica de las normas, de su constitucionalidad o no o inconstitucionalidad, pertenece más que a la ciencia a los tribunales encargados de aplicar e interpretar la ley. En este caso, bueno, en nuestro caso sería el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el máximo intérprete de la ley, pero que, bueno, últimamente en estos días han emitido una sentencia constitucional donde eh, se establecen como inconstitucionales los juicios en rebeldía. O sea que si no se presenta, chao derecho, pues no ve, porque en rebeldía no puedes continuar el juicio. O sea, si notificas por edicto, si no se presenta, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde le vas a ir a traer de su cogote? ¿No? Entonces, bueno, no sé muy bien con qué consideraciones, pero han señalado que la sentencia, bueno, que estos juicios en rebeldía o las sentencias, las resoluciones en rebeldía son inconstitucionales, ¿no? Y luego ha tenido usted tantas críticas en estos últimos días que han cerrado la página del Tribunal Constitucional y no se, ya no se puede ingresar bueno, no sé por qué en realidad han podido, con qué fundamento de derecho y doctrinal han podido, con qué precedente vinculante han podido establecer que los juicios en rebeldía son inconstitucionales, ¿no? Ahora Ulises, entonces, entonces, ¿a qué sí, se refiere con, qué dijo? ¿Juicios qué? en rebeldía, Eso, ¿a qué se refiere con eso, Lisa? Perdón. la rebeldía es cuando, digamos, tú le demandas a alguien, ¿verdad? Pero no le encuentras en su casa, o no sabes dónde vive, o de plano le notificas, ¿verdad? Vas y le dejas la demanda diciendo que vaya al juzgado, que se constituya, ¿verdad? Que haya audiencia o tiene un plazo para contestar a tu demanda, ¿no ve? ¿Ya? Si no contesta, entonces está en rebeldía, ¿no ve? ¿Ya? Porque no se ha presentado al proceso, ¿ya? Entonces, en esta ausencia del demandado, tú continúas con el proceso porque ya le has citado y no ha presentado ningún memorial, no se ha personado al juzgado, no nada, ¿verdad? Ha pasado su plazo para contestar y no ha presentado la contestación. ¿Qué dice la ley? Con contestación o sin ella, el juez va a resolver lo que en derecho corresponde, ¿no ve? O sea, pasado el plazo para la contestación, digamos 10 días en el caso civil, eh, tendría que continuarse con el proceso en rebeldía. Lo propio en la materia penal, ¿verdad? Tú le notificas, solicitas y no se constituye la audiencia o no se presenta, entonces, ¿en qué está? En rebeldía, ¿no ve? Entonces, ¿qué sacan? Mandamiento de apremio, orden de captura, pero está en rebeldía, ¿no? Y luego, bueno, continúa el proceso en rebeldía y luego sale la sentencia en rebeldía, ¿no ve? O sea, con el demandado ausente, ¿no? Y una vez que lo agarren, ya lo llevan a la policía, a la cárcel y le hacen cumplir con su sentencia que ya había estado, eh,
pronunciada, ejecutoriada, ¿no? Ahora, en su caso, si él, digamos, decide apersonarse al proceso y puede hacerlo en cualquier etapa, aunque sea en sentencia o en ejecución de sentencia, ¿no? Y entonces va a asumir el proceso en el estado en que se encuentra, ¿verdad? Por haber estado como rebelde hasta antes de lo que se ha presentado, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Que no se puede hacer juicios en rebeldía, pues. ¿Qué se interpreta de eso? Que hay que encontrarlo sí o sí, pues a tu demandado, ¿no? Y eso está mal, pues, ¿verdad? Porque eh, se está sacrificando los derechos que están reclamando, pues, los demandantes, ¿no? A la espera de una situación improbable, de una situación procesal nada más, que se presente y que no esté como rebelde, que presente un memorial y que no vuelva más, digamos, eso, tal vez eso quieren, o cómo se pretenderá eh, hacer que las partes demandadas o los denunciados, ¿no? puedan efectivamente constituirse al proceso. Además, todo pasa por la voluntad y por la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Yo si quiero contesto y si no quiero no contesto, pues tal vez no me da la gana, tal vez sé que debo o que he cometido el delito y para qué voy a contestar, ¿no? Si voy a perder nomás tiempo y dinero, ¿no? O, bueno, no sé, pues tal vez eh, justo me he cambiado de domicilio unos días antes, así que no estoy muy enterado de las actuaciones del proceso, ¿no? Pero como mi domicilio estaba señalado ahí, ¿no? Entonces, le han preguntado al vecino, han dicho, sí, ahí vive, así, ¿no? O ahí vivía. Le he visto los últimos, hace 3, 4 días le he visto la última vez. Ah, ya, listo, pégaselo en la puerta, pum, lo pegan y yo no me entero del proceso. Entonces, está en rebeldía, ¿no? ¿Y qué va a hacer el demandante? Va a esperar que yo vaya, de verdad, ¿no? ¿Y qué de los plazos? Así, hay plazos para contestar, ¿no? Entonces, vamos a tener que esperar que se presente siempre para poder sacar la sentencia, para poder ejecutoriar y todo eso, ¿no? ¿Y qué pasa si nunca se presenta? También hay una figura que se llama prescripción, ¿verdad? La prescripción quiere decir que tú solo tienes un tiempito para reclamar tus derechos y después prescriben, o sea, caduca tu derecho a reclamar, ¿no? A plantear la demanda para hacer tutelar tu derecho, ¿no? Entonces, no se puede llevar juicios en rebeldía, pero igual va a prescribir tu derecho, o sea, va a prescribir tu acción. ¿Y dónde va a quedar el deudor? ¿Dónde va a quedar el maleante? ¿Dónde va a quedar el delincuente? Bueno, eso, digamos, hay mucho por analizar en esa sentencia constitucional, ¿no? Pero como les digo, el Tribunal Constitucional es el último intérprete de la ley, que puede decir si está o no de acuerdo a los principios, valores y derechos establecidos en la Constitución. Y bueno, en este caso ha cometido a la vista de todos los colegas un gran error y ha cerrado su página, así que ya no pueden entrar a revisar, ¿no? Tendrían que buscarla en otro lado. Eh, Quedaremos ahí, ¿no? Ahorita lo cierro y les comparto el enlace y se conectan en ese mismo minuto para continuar la clase hasta las 6:30 o un poquito más y luego quedar ahí, ¿no? Y no se olviden presentar también su tarea, que también está con plazo, lo vamos a revisar ahorita, ¿no? Entonces, no sé, conectamos ahorita de vuelta. Luego. Hasta luego, licenciado.